Buenas tardes, hermanos. Estamos en nuestro estudio de los miércoles, estudiando la confesión belga. Muy bien. Confesión belga, artículo 14. Vamos a empezar con nuestro estudio. Y vamos a leer todo el artículo, hermanos. Los que tienen su libro, por favor, pueden leerlo. Y los que no pueden verlo aquí, ¿ok? Artículo 14 se titula de la creación y la caída del hombre y su incapacidad para hacer lo que es verdaderamente bueno. Leamos todos juntos, hermanos. Creemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y que lo hizo y lo formó a su imagen y semejanza, bueno, justo y santo, capaz de convenir en todas las cosas con la voluntad de Dios. Pero estando en honra, no lo entendió ni reconoció su excelencia, sino que intencionalmente se sometió a sí mismo al pecado y como consecuencia a la muerte y maldición, prestando oídos a las palabras del diablo. Pues el mandamiento de vida que había recibido lo desobedeció y por el pecado se separó de Dios, quien era su verdadera vida, habiendo corrompido su naturaleza. Por lo cual se hizo culpable de la muerte corporal y espiritual, y habiéndose hecho malvado, perverso y corrupto en todos sus caminos, ha perdido todos los excelentes dones que había recibido de Dios, reteniendo solamente pequeños restos, los cuales, sin embargo, son suficientes para dejar al hombre sin excusa. Porque toda la luz que hay en nosotros es cambiada en tinieblas, como nos enseñan las Escrituras, diciendo, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, donde el apóstol Juan llama tinieblas a los hombres. Por lo tanto, rechazamos como repugnante todo lo que se enseña con respecto a la voluntad libre del hombre, ya que el hombre es tan solo un esclavo del pecado y no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Porque ¿quién se atreverá a gloriarse de que por sí mismo puede hacer algo bueno cuando Cristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere? ¿Quién se gloriará de su propia voluntad cuando entiende que la mente carnal es enemistad contra Dios? ¿Quién puede jactarse de su conocimiento, sabiendo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? En pocas palabras, ¿quién se atreverá a sugerir algún pensamiento, sabiendo que no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios? Por lo tanto, lo que el apóstol dice debe mantenerse justamente como seguro y firme, que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque no hay entendimiento ni voluntad que esté de acuerdo con el entendimiento y voluntad divinos, sino solamente lo que Cristo produce en el hombre, lo cual nos lo enseña cuando dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Ahí está el artículo 14, bastante denso, sustancioso, y entonces vamos a ir estudiándolo poco a poco. Hoy vamos a ver la primera parte solamente, ¿ok? Déjenme compartir el estudio ahora. Y empezamos. Ahí está. Muy bien, hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio de la confesión belga de fe y hemos llegado al artículo 14 que se titula la creación y caída del hombre y su incapacidad para hacer lo que es verdaderamente bueno. Es un artículo extenso y denso, por lo cual lo dividiremos en dos partes, al menos en dos partes, tal vez en tres. Hoy tendremos el estudio 1 o parte 1 y la siguiente semana el estudio 2
para concluir el artículo Dios mediante. La semana pasada estudiamos el artículo 13, que tiene que ver con la providencia de Dios y su gobierno de todas las cosas. ¿Lo recuerdan? El artículo 14 está en continuidad con el 13, y ya que aprenderemos acerca de la criatura más importante que Dios creó y gobierna, que es el ser humano. No olvidemos que nosotros somos parte de la creación de Dios también. Entonces, estudiamos en primer lugar la creación del hombre y su caída en el pecado. Vamos a ir por secciones de la confesión para que vaya quedando lo más claro posible. Primeramente, la confesión dice: creemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y que lo hizo y lo formó a su imagen y semejanza, bueno, justo y santo, capaz de convenir en todas las cosas con la voluntad de Dios. Esa es la primera parte de la confesión. Como en todos los artículos de la confesión, se nos recuerda que la creación del hombre es un artículo de fe, una confesión de fe. Es decir, creemos lo que la Biblia enseña acerca del origen del hombre como verdadero. Si ustedes se dan cuenta, todos los artículos de la confesión de fe empiezan así: creemos, confesamos. Es un artículo de fe. Lo creemos porque la palabra lo dice. Existen otras religiones y puntos de vista que no creen que Dios creó al hombre, pero la iglesia cristiana siempre ha creído y aceptado como un artículo de fe que Dios sí creó al hombre. A continuación, proveemos algunas citas bíblicas que confirman lo dicho. Por ejemplo, Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Clara la palabra, ¿verdad? Dios creó al hombre. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Estos dos pasajes, hermanos, enseñan que solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo que nos diferencia de todas las demás cosas creadas. Solo el ser humano tiene la bendición y el privilegio de parecerse a Dios. Esto significa que si todo ser humano fue creado a imagen de Dios, entonces debemos valorar la vida de todo ser humano. Debemos rechazar el racismo y la discriminación basada en la raza, cultura, color de piel, posición económica, etc. Todo ser humano es portador de la imagen de Dios. Por otro lado, que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios significa que Él es la corona de la creación. Él es la criatura más importante de todas las criaturas, porque ser creado a la imagen y semejanza de Dios significa que el hombre puede tener una relación de salvación con Dios. Solo el hombre es el ser creado que está consciente de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios y que sabe que depende de Dios. Pero también Génesis 2:7 nos recuerda que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo cual nos debe infundir una buena dosis de humildad, porque nuestro origen está en el barro, al cual Dios le dio vida al soplar en él su aliento de vida. Entonces, por un lado vemos
la gran dignidad del hombre por gracia y por misericordia de haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios, pero por otro lado el hecho de que él fue formado del polvo nos recuerda que sin el aliento de Dios, sin la gracia de Dios, sin el favor de Dios, no somos nada. Nuestra dignidad no nace de nuestros logros, sino de haber sido creados para reflejar a Dios. Por eso somos imagen de Dios. Se supone que el hombre debe reflejar a Dios. Aún caídos, aún pecadores, tratamos a todos con honra porque llevan, aunque dañada, la imagen de Dios. ¿Ok? Entonces, la confesión nos recuerda que creemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el catecismo nos dice en qué consistía ser creado a imagen y semejanza de Dios. Consiste en que el hombre fue creado, dice la confesión, bueno, justo y santo, capaz de convenir en todas las cosas con la voluntad de Dios. La base bíblica para esto lo encontramos en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, incluyendo ¿a quién? Al hombre, al ser humano. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios dice que todo lo que creó era bueno en gran manera. Por eso la confesión dice que ser creado a la imagen y semejanza de Dios consiste en que creó al hombre bueno. Pero también dice que lo creó justo y santo. Lo vemos en Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, dice el predicador, que Dios hizo al hombre, ¿qué? Recto. O sea, lo hizo bueno, lo hizo justo, lo hizo santo, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y Efesios 4:24 dice, hablando de la nueva vida en Cristo, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿A quién creó Dios en la justicia y santidad de la verdad? Pues a Adán y a Eva. Cuando Dios los creó así, sin pecado, en el estado de inocencia, ellos eran justos, santos y tenían verdadero conocimiento. Entonces, la imagen de Dios es un tema profundo, amplio, pero de acuerdo con la confesión de fe nos dice que consistía especialmente, no únicamente, pero sí especial y esencialmente en que el hombre fue creado bueno, justo y santo. A eso se le ha llamado la rectitud original del hombre, el estado original del hombre. La imagen de Dios implicaba fundamentalmente que fue creado con justicia y santidad de la verdad. Santo, justo y con conocimiento verdadero. Conocía realmente a Dios, no tenía pecado, era bueno y además justo, es decir, actuaba de acuerdo con la justicia de Dios. Hermana. Pero es interesante que no dice perfecto, porque no eran perfectos, ¿verdad? Es una buena pregunta. Eran perfectos, porque si no hay pecado, entonces eran perfectos. Cuando el hebreo dice que eran perfectos, cuando en Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Ahora, lo que dices también es importante, porque aunque Dios los crea en un estado de inocencia, de rectitud, de santidad, de bondad, también existía la posibilidad de que ellos pecaran. Y pecaron. Bueno, si decimos que Dios no los creó perfectos, entonces estaríamos diciendo que Dios lo creó imperfecto. Pues no imperfectos, buenos, justos y santos, pero no en un nivel perfecto. Es diferente, correcto, hermana. Es como una tensión que hay ahí.
Porque no podemos decir que Dios creó algo imperfecto. Dios lo creó perfecto. Y otra vez, el hebreo comunica la idea de perfección cuando dice que fue bueno en gran manera. Eclesiastés nos recuerda que Dios hizo al hombre recto. Esa es la manera en que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que el hombre fue creado en un estado de perfección, pero al mismo tiempo, en la sabiduría de Dios, el hombre tenía la posibilidad de caer en pecado, de desobedecer, y desobedeció. Era perfecto como criatura, no perfecto al nivel de Dios. Sí, y también debemos entender algo que creo puede ayudar un poco. No es que haya una respuesta así fácil, ¿verdad? Pero lo que sí nos puede ayudar es que recuerden ustedes que cuando Adán y Eva fueron creados, no fueron creados para quedarse en ese estado y condición en el huerto del Edén. Fueron creados allí para trabajar el huerto, para cultivar el huerto, y fueron sometidos a un periodo de prueba. Si ellos pasaban la prueba, entonces entrarían a un estado en el que nunca podrían caer de ese estado de santidad, de bondad y de justicia. Entonces, Adán y Eva, cuando fueron creados, no fueron creados y al mismo tiempo llegaron a su destino final. No, ellos fueron creados en ese estado de rectitud, pero tenían que avanzar, por así decirlo, pasar la prueba que Dios les dio para que entonces vivieran así eternamente en ese estado de bienaventuranza. Entonces, si es un poco interesante, ¿verdad? Dios los creó en un estado de integridad, de inocencia, pero al mismo tiempo con la posibilidad de caer en pecado. Correcto, correcto. Sí. Mi temor es decir, ¿verdad? Que Dios creó algo imperfecto. Claro. O sea, lo creó con la posibilidad de caer en pecado. Eso es hasta ahí podemos decir, ¿verdad? Porque otra vez toda la información bíblica nos dice que lo que Dios creó fue bueno en gran manera, fue recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, hermana. Mi pregunta era, ya ven que de aún Adán dicen que ahí vivían cientos de años. Se podría decir que ahí en sus años que vivió fueron contados los que vivió en el Edén, no dice, ¿verdad? Pero ni modo que es interesante esa pregunta, hermana. No, nadie sabe cuánto tiempo vivieron Adán y Eva en el paraíso en su estado de inocencia y de santidad antes de pecar, ¿verdad? Nadie lo sabe. No tenían hijos tampoco. Entonces, probablemente no vivieron muchos años así, porque el mandato de Dios era que se procrearan y tuvieran hijos. Entonces, en eso radica también la impiedad de Adán y Eva, de que teniendo todo, absolutamente todo, desobedecieron a Dios. No pasaron la prueba. El primer Adán, que fue introducido al pacto de Dios, no pasó la prueba. Muy bien. ¿Sí? El pecado ya existía. En el reino angelical. Así es. Tampoco sabemos cuándo sucedió, ¿verdad? Pero obviamente sucedió al principio de la creación. Entonces ellos fueron creados de una manera que el pecado no se afectaba con nada. Entonces ellos no sabían qué era el pecado. Ellos fueron creados sin pecado, pero no quiere decir que no podían ser afectados por el pecado. Ellos no tenían conocimiento del pecado, pero tenían... ¿Mande? O sea, se puede decir que en un sentido eran perfectos. O sea, creados en un estado de rectitud, de inocencia, de justicia, de santidad, pero con la posibilidad de caer en pecado. ¿Ok? En total, hermana, así es, hasta los ángeles mismos, ¿verdad? Por ejemplo, los ángeles
que no pecaron, es un buen punto ese. Los ángeles que no pecaron, pues permanecen en ese estado, claro, de rectitud y de perfección. Nunca caerán en pecado. Más porque estabas diciendo que seamos perfectos, seamos como Jesús. Oh, ese es otro. Sí. Nosotros vamos a ser hechos perfectos. Claro, nosotros vamos, como veremos más adelante, en Cristo, que es el segundo Adán, que él sí obedeció el pacto de obras o de vida, como se le ha llamado. Él cumplió con todo. Él nos ha restaurado esta imagen de Dios que fue dañada por el pecado. Porque ahora en pecado ya no somos ni buenos, ni justos, ni santos, ni rectos, ni tenemos conocimiento verdadero. Tenemos restos, como dice la confesión, pero esa imagen de Dios ha quedado no destruida, pero sí muy dañada. Y con Cristo se restaura ya en principio por nuestra unión con Él. Pero en la experiencia todavía continuamos siendo conformados a la imagen de Cristo para llegar a ser como Él en su naturaleza humana, perfecta, santa, justa y recta, no como Dios. Nunca llegaremos a ser divinos. Claro, en Cristo, correcto. El nivel será mejor porque estamos unidos al segundo y perfecto Adán, que sí pasó la prueba y que sí obedeció el mismo pacto de obras que Adán tenía en el paraíso, en el huerto del Edén. Entonces, con Cristo, como siempre hemos dicho, no solamente regresaremos al huerto del Edén, sino regresaremos al verdadero paraíso donde nunca más caeremos porque estamos unidos al segundo Adán, al segundo y perfecto Adán, nuestro Señor Jesucristo. Pero, sí, así es. El ser humano fue creado sin pecado. Así es. Así es, de ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Bueno, después de esta digresión tan interesante, ¿verdad? Continuemos. La confesión también dice que el hombre era capaz de convenir o de estar de acuerdo en todas las cosas con la voluntad de Dios. Era capaz. Lo cual quiere decir que Dios entró con el hombre en una relación de pacto, un pacto que se ha llamado pacto de obras o de vida. Nótenlo, aunque en Génesis 1, 2 y 3 no se menciona la palabra pacto, pero los elementos están, como vamos a ver más adelante. ¿En qué consistía el pacto de obras o el pacto de vida? Bueno, fue establecido con Adán como representante pactual, ¿verdad?, de toda la humanidad en el Edén. ¿Cuál era la condición? Obediencia perfecta con el mandamiento que Dios le dio, ¿verdad? No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cuál era la promesa? Aunque no se menciona explícitamente, está implícitamente. Si Adán no hubiera comido, hubiera tenido vida eterna. ¿Cuál fue la amenaza? Muy clarita. Ciertamente morirás. Adán actuó como cabeza representativa de toda la humanidad. ¿Ok? Por eso es que la confesión, cuando dice que Adán podía estar de acuerdo en todas las cosas con la voluntad de Dios, es porque Dios le dio mandamientos a Adán. Suponemos que no solo le dio el mandamiento del árbol, él estaba en comunión íntima, perfecta con Dios. Dios le había dado sus mandamientos, su voluntad, lo que él necesitaba para vivir. Y cuando reflexionamos en eso, se agrava más todavía la desobediencia de Adán. ¿Ok? Entonces Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Todo el hombre en sí mismo es la imagen y semejanza de Dios, pero particularmente la confesión basada en la Escritura, como miramos allá los pasajes bíblicos, ¿verdad? Miramos Génesis, bueno, más adelante lo vamos a ver también, Efesios 4, Colosenses también. La imagen de Dios, en su sentido más estrecho, consistía que el hombre fue creado bueno, justo, recto, con conocimiento verdadero. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucedió? La confesión continúa diciendo, pero estando en honra, no lo entendió
ni reconoció su excelencia, sino que intencionalmente se sometió a sí mismo al pecado. Adán estaba en una posición de honra, de privilegio. Él era la corona de la creación de Dios, pero no valoró ese privilegio. El pecado comienza, hermanos, cuando el hombre no reconoce la bondad de Dios y empieza a buscar la autonomía. Es decir, quiere gobernar su vida por sí mismo y no someterse al cuidado y gobierno de Dios. Adán no reconoció que Dios era bueno en gran manera, que lo había creado bueno, que tenía todo a su disposición para poder obedecer el pacto de obras, y dijo: yo quiero gobernar mi vida por mí mismo y no por Dios. Salmo 49:20 nos lo recuerda, lo cita la confesión, dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Imagínense qué declaración, ¿verdad? Del Salmo 49:20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. No solamente se aplica a Adán cuando estuvo en el huerto del Edén, se aplica a nosotros que estamos en honra, una honra dada por estar unidos a Cristo, por todos los beneficios que tenemos en Él. Si no entendemos eso, somos semejantes ¿a qué? A bestias. Sí. Porque uno de los beneficios que tenemos es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así es. Con Adán, él tenía comunión con Dios, pero el Espíritu Santo moraba. Claro, así es, así es. No moraba en él en el sentido de que Adán era pecador como nosotros y luego redimido, no en ese sentido, porque él no tenía pecado. Pero claro, el Dios Trino siempre ha estado presente en su creación y estaba presente de una manera incluso de una manera muy gloriosa y especial con Adán en un estado de integridad. Su santidad le proviene del Espíritu Santo en este caso, su justicia, su rectitud. El Espíritu Santo lo iluminaba también. Por eso es que si reflexionamos en ello decimos: wow, Adán, ¿cómo es que pecaste y desobedeciste? No valoraste, como dice la confesión, no entendió la honra que Dios le había dado. Así nos pasa a nosotros también, ¿cierto o no? Vemos la honra que da el mundo y queremos esa honra, y no entendemos la honra que tenemos por la gracia de Dios en Cristo. Isaías 59:2 dice: pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro, su rostro, para no oír. Así es, el hombre cae en pecado y hay una división, ¿verdad? Entre el hombre, entre Adán y Dios. Y actualmente también es así. Cuando pecamos, hay una división, hay una separación. Cada vez que desplazamos a Dios del centro de nuestras vidas, repetimos este patrón. Despreciamos la honra de ser criaturas dependientes para querer ser criaturas independientes. Recuerden, no hay nada de malo que seamos criaturas temporales, finitas y dependientes. Así nos creó Dios. Pero queremos ser Dios, ¿verdad? Como Satanás se lo dijo a Adán y a Eva. Pero al hacer eso empezamos a construir nuestra ruina, hermanos. La confesión dice bellamente que la excelencia de Adán consistía en haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios, dependiendo de Dios, amando a Dios, y mientras vivió así, disfrutó de una felicidad inigualable. El pecado, entre otras cosas, consiste en que no queremos ser gobernados por Dios. Queremos hacer nuestra propia voluntad y el hombre rechaza al Dios verdadero que le manda someterse a él. No quieren estar en pacto con Dios, se niegan a vivir según sus mandamientos. Sin Cristo, todos y cada uno de nosotros somos quebrantadores del pacto,
y estamos sometidos a la condenación eterna. En esto consiste el pecado, ¿verdad? Entre otras cosas, nos rebelamos contra el gobierno de Dios. Entonces, en cada paso que demos en nuestra vida, siempre debemos depender de Dios, preguntarnos a nosotros mismos, consultar con los hermanos, orar al Señor para tomar una decisión. Y las decisiones que tomemos deben estar de acuerdo con la voluntad de Dios. No así nos enseñó a orar el Señor Jesucristo. Hágase ¿qué? Tu voluntad. Porque su voluntad es la mejor, no la nuestra. ¿Cuántas veces nos hemos experimentado eso? Hacemos nuestra voluntad y luego, pues ya que decimos, ni modo, ya lo hice, ¿no? Pero somos rápidos para actuar. Queremos hacer las cosas al momento. No, hermanos, debemos someternos al gobierno de Dios. Recuerden, lo que fácil viene, dice el dicho, fácil se va. ¿Ok? ¿Hay alguna área de tu vida que no has sometido al gobierno de Dios? ¿Hay alguna área de tu vida en la que todavía quieres vivir como Adán? Que el diablo te está tentando y te dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Oh, no, es que Dios sabe esto. Y entonces dices, no, este terrenito no lo voy a ceder a Dios. Dios quiera que no, ¿verdad? Que cada día oremos al Señor. Podemos orar de muchas maneras, hermanos, y ese tema nos enseña a orar así. Señor, ayúdame a someter mi vida completamente a ti. Ayúdame a vivir en el segundo y perfecto Adán, no en el primer Adán, que se rebeló y no quiso ser gobernado por Dios. El pecado de rebelión, de insurrección. Pero la confesión continúa diciendo así, que el hombre intencionalmente se sometió a sí mismo al pecado. Imagínense, intencionalmente. Satanás no obligó a Adán y a Eva a pecar. Recuerden, la tentación no es imposición, obligación. La tentación es una manera sutil de irte empujando poquito a poquito, pero tú eres el que vas a decidir si caes o no en la tentación. Entonces, Satanás no obligó a Adán y a Eva a pecar. Ellos decidieron quebrantar el pacto de vida al comer del fruto prohibido. Ahora el hombre ya no vive sometido al gobierno de Dios, sino sometido al pecado. Así dice la confesión. Entonces el hombre cuando pecó y desobedeció no llegó a ser realmente libre e independiente, ¿verdad? Ahora vive sometido al pecado. Es decir, solo al estar en pacto con Dios el hombre era verdaderamente libre. Pero al pecar no llegó a ser independiente, autónomo, sino quedó sometido al pecado, en rebelión con su Dios y su Creador. Igual esto deben ser como advertencias para nosotros. La decisión que vas a tomar, ¿la vas a tomar bajo el gobierno de Dios o para cumplir tus caprichos, tus deseos? Recuerda, cuando actuamos conforme a la voluntad de Dios, es que entonces podemos descansar y decir, Señor, esa es tu voluntad. Mientras tanto, no será así. Adán y Eva fueran hechos mejor, no perfecto. No se me olvidó lo que habías dicho. Ellos fueron creados en un estado de rectitud, de bondad, de justicia, de santidad, de conocimiento verdadero. No, no lo dice así directamente. Es lo que estábamos comentando. Tampoco estamos autorizados para decir que fueron hechos imperfectos, porque eso sería acusar a Dios de imperfección. Y el hebreo, como decía yo, cuando dice que fueron creados buenos en gran manera, en justicia, en santidad, es una forma de decirnos que fueron creados en un estado de perfección, pero al mismo tiempo que podían caer en pecado. Ahí sí hubiera voluntad libre. Sí, claro, sí, claro. Así es.
Así es. Hermano, toda esta porción es, bueno, nosotros como cristianos Sí. estamos estudiando cuál es la condición de Dios, perdón, Del hombre. Sí. Sí, ahorita está hablando de su creación original y luego de su caída en el pecado. Así es. Si la Biblia nunca dice que era hecho perfecto, ¿por qué necesidad de acusar a Dios que nos ha hecho imperfecto? ¿Cómo? No te entendí. Y si la Biblia, y si estás diciendo que la Biblia no dice que somos perfectos, ¿por qué dices que hay que hacer la cuestión de decir que Dios nos hizo imperfectos? Bueno, Dios no nos hizo imperfectos, ¿verdad? Él no hizo imperfecto a Adán. Pero no nos hizo perfectos tampoco. Otra vez, o sea, si decimos eso, ¿verdad? Depende de lo que quieras decir por perfecto, porque la Biblia, por ejemplo, dice que por un lado ya somos perfectos, pero no quiere decir libres de pecado en este mundo. Entonces, Adán fue creado perfecto, pero con la posibilidad de pecar. Y pecó. Pablo dice, los que ya somos perfectos, pero no está diciendo libre de pecado. Claro. O lo que está diciendo ahí, a veces perfección que significa madurez. Eso es lo que significa. Yo había pensado por eso, porque creo que creciendo se escucha mucho que las personas, Adán y Eva fueron creados perfectos. Sí, Nunca lo cuestionan, porque si eran perfectos. claro, De esa manera, claro. nunca iban a caer. Sí, que yo antes creía, hermano, que el hecho de por ser los primeros Adán y Eva también fueron como salvos automáticamente por ser salvos, pero por ser los primeros. Pero aún a ellos les fue presentado el evangelio. Así es, claro. Así Y es. ellos, aunque cayeron, creyeron. Así es, creyeron en Cristo. Ujú. Muy bien, entonces, la confesión continúa diciendo, y como consecuencia, se sometió a la muerte y maldición. Vamos a ver varias consecuencias, ¿verdad? Aquí en la confesión, las consecuencias del pecado. El primero ya lo vimos, quedó sometido al pecado. Aquí vuelve a decir, como consecuencia, ahora se sometió ¿a qué? A la muerte y maldición, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces queda bajo el dominio del pecado y también queda bajo el dominio de la muerte, la maldición de Dios. Las consecuencias del pecado son gravísimas, ya que de vivir en vida abundante, en comunión íntima con Dios, pasó a un estado de muerte y maldición. El pecado merece la ira y la maldición de Dios. Y eso llevó al hombre, llevó al hombre su rebeldía, al rebelarse contra el Dios del pacto. Entonces, consecuencias del pecado: sometidos al pecado, sometidos a la muerte, sometidos a la maldición. Sometidos a la muerte. ¿En qué sentido? Lo vamos a ver después, pero ya lo hemos comentado varias veces. Cuando Adán y Eva pecan, mueren espiritualmente. Se rompe esa comunión íntima con Dios. Después mueren físicamente. Y después el hombre, si no cree en el Cristo, nuestro Redentor, morirá eternamente. 3 clases de muerte: muerte física, muerte espiritual, muerte física o corporal y muerte eterna. La confesión agrega, prestando oídos a las palabras del diablo. ¿Ya vieron? Intencionalmente ellos prestaron oídos. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Fueron obligados? No. Fueron tentados y cayeron, aun cuando sabían que no debían hacerlo. Entonces la mujer ve el árbol y lo ve ya con otros ojos, ¿verdad? Es que así es la tentación, ¿cierto o no? Una vez que caes en la tentación, ves el alcohol, ves la droga, ves cualquier cosa como si fuera lo máximo. Y dices, si lo pruebo, si lo como, si lo toco, si hago esto, seré completamente, ¿qué? Feliz. Y es todo lo contrario. El pecado no se sabe las consecuencias. Así es. Y no quiere decir que el pecado no produzca en el hombre una felicidad, pero momentánea, pasajera,
que es el gancho para que caigas en la tentación y empieces a construir, como dijimos, tu ruina, a menos que vengas a Cristo. ¿Verdad, Manny? Ahorita que nosotros estábamos leyendo las 10 reformas contra Julio, Sí. cuando vamos aquí al estudio, vemos lo que dicen ustedes. Sí, O sea, Dios los hizo a su semejanza con Abel. sí, Podríamos decir perfecto, Sí. ¿verdad? Pero en sí él sabía lo que iba a pasar. así es, claro. Le dio una explicación de decir, no coman de eso, Exacto. porque él sabía, si lo comen, ya saben las consecuencias. Correcto. Si no lo comen, ya saben que Así va a es, ser perfecto. así es. Pero igual, como él ya sabía y tenía el conocimiento de ellos que lo iban a hacer, es para darnos un ejemplo a nosotros cómo es como. Así es, así es, así es. Entonces, la caída no tomó por sorpresa a Dios, ¿verdad? Él ya sabía. Muy bien, entonces ellos prestaron oídos a las palabras del diablo. Génesis 3:17 lo dice así. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, fíjense, Dios va y cuestiona a Adán, no a Eva, porque Adán era la cabeza del pacto, el representante, la cabeza representativa. Pero vemos que así como Eva dialoga con la serpiente y después cambia su visión de las cosas, lo hizo voluntariamente, intencionalmente. Dios también le dice a Adán, y tú también lo hiciste. Por eso le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, que en realidad estabas obedeciendo la voz de ¿quién? De Satanás. ¿Ok? Y por eso es que la Biblia no echa la culpa a Eva, echa la culpa a Adán, porque él recibió el mandato, él era el representante en el pacto. Ahora, no quiere decir que Eva no tuvo la culpa. Claro, la Biblia de diferentes maneras también habla de la culpa de Eva, pero el principal culpable era Adán. ¿Ok? Esto también se aplica, ¿cierto o no?, en muchos sentidos a nuestras familias, a nuestros matrimonios, ¿verdad? Pues en el caso del hombre, sí, por ejemplo, estaba leyendo Proverbios y dice, ¿no? Mejor es vivir en un rincón que con mujer rencillosa, ¿no? Es como gotera que molesta. Sí, a veces hay matrimonios que quedan destruidos por malas mujeres, pero en realidad muchos de los matrimonios se destruyen o viven mal porque el hombre no cumple con su tarea, con su función de ser el representante, la cabeza de su hogar. Y las mujeres somos religiosas por culpa de Eva. ¿Verdad? Eva le echó la culpa a Dios. Así es. O sea, ellos echaban la culpa, vamos a ver después. Entonces, lo que quiero enfatizar es el rol del hombre como cabeza de su mujer, de su familia, y haciendo el paralelo con Adán, que era el representante en el pacto. ¿Ok? Dios pudo haber dicho, según nosotros, Eva fue la culpable, entonces, no sé, destruir a Eva y crear a otra. No, él va y cuestiona a Adán. ¿Y qué hacen los hombres cuando la mujer Sí, quiere agarrarse a otra? ¿verdad que sí? Así es. O sea, en realidad, esta enseñanza del pacto de la cabeza representativa es muy, muy importante. ¿Ok? La caída entonces no fue accidente, fue oír y abrazar una palabra alternativa a la de Dios. La serpiente promete vida fuera del pacto. ¿Cuál es el resultado? Maldición. Lo que oímos es muy importante, hermanos. Por eso ten cuidado con lo que oyes. Satanás todavía usa ese método para tentarnos y alejarnos de Dios y de su iglesia. El discipulado es aprender a discernir voces. ¿Esta es la voz de Dios o no es la voz de Dios? Si no es, aléjate. ¿Verdad? Si no es, aléjate. No prestes oído. Recuerda, entre otras cosas, Adán y Eva cayeron en pecado por estar con la oreja parada, como decimos, ¿verdad? En lugar de decir, no, esta voz no la conozco, esta voz no es de Dios, debo alejarme de aquí
pero no lo hicieron. ¿Qué voces estás escuchando y sabes que no es la voz de Dios? Cuidado. Medita en las consecuencias del pecado para tu vida personal, matrimonial, familiar y congregacional. Como miembros de la iglesia, el pecado no solamente te afecta a ti, afecta a tu matrimonio, afecta a tu familia, afecta a la iglesia. Un pecado puede desencadenar una serie de consecuencias que nunca nos imaginamos. ¿Cierto o no? Hasta se nos enchina la piel, ¿verdad? Y dices, ay Señor, líbrame, líbrame porque yo soy muy débil. Protégeme. Así es, así es. Bueno, continuamos porque el tiempo se va. La confesión dice después, pues el mandamiento de vida que había recibido lo desobedeció y por el pecado se separó de Dios, quien era su verdadera vida. La confesión presupone el pacto de obras o el pacto de vida que Dios hizo con Adán al crearlo. Aunque la palabra pacto no se encuentra explícitamente en Génesis del 1 al 3, sí vemos los elementos de una relación pactual. Por ejemplo, en Génesis 2 del 15 al 17 vemos que Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso presupone que le dijo, Adán, este va a ser tu trabajo, y Adán dijo, sí Señor, esto es lo que yo voy a hacer. Y luego Jehová Dios mandó al hombre diciendo, no comerás. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí vemos cómo Dios habla con Adán, le pone las cartas sobre la mesa, como se dice, establece los términos del pacto y Adán dice, sí Señor, está bien. Por eso es que decimos, aunque la palabra pacto no está en Génesis, los elementos del pacto están presentes. Ese pasaje da a entender entonces una relación de pacto entre Dios y Adán. En su infinita misericordia, Dios creó un huerto donde puso al hombre para que lo labrara y lo guardase, no para que estuviera de flojo. La gran mayoría de gente dice, ay, yo quisiera estar en el paraíso como Adán, ahí echadote y comiendo una fruta y rascándome la panza. No, Dios no creó a un flojo y zángano y panzón. No creó así, ¿verdad? Dios creó a un hombre maduro. Ya, piensen eso, no creó a Adán y a Eva como niños, los creó ya hombres, adultos, para que trabajaran, para que se esforzaran. Le dio la orden de que trabajara y cultivara el huerto y el hombre aceptó esa orden. Luego explícitamente nos dice que le dio un mandamiento de no comer de un árbol, amenazándolo con la muerte. Si Adán obedecía, la promesa era que la vida eterna. Por eso la confesión lo llama mandamiento de vida. Qué bonita expresión, ¿verdad? Mandamiento de vida. La confesión nos informa que otra consecuencia del pecado entonces es la separación de Dios. Así es, el resultado inmediato del pecado es separar. Y si leemos con atención Génesis 3, veremos que el pecado produjo una separación vertical entre Dios y el hombre y una separación horizontal entre el hombre y la mujer. Se echaron la culpa entre ellos. La esencia de la muerte espiritual es separación de Dios. No solo es castigo futuro, es una ruptura presente en el momento. ¿Ok? La separación del pecado entonces es vertical. Nos separamos de Dios. Es horizontal. Nos separa de nuestros prójimos también. Hemos hablado, ¿verdad?, con ustedes, con hermanos de la iglesia acerca de sus vidas anteriores, ¿no? ¿Cómo era con el pecado? ¿Había unidad? No. Había pleito, había riñas, había divisiones, separaciones. Pero en Cristo, ¿qué sucede? Quedamos unidos otra vez. Claro, somos pecadores, ¿verdad? No es una vida perfecta, pero vemos cómo Dios obra y trae unidad en la familia, trae unidad en la iglesia. Entonces,
Cuando hay problemas en la iglesia, una de las cosas que debemos pensar es, esto es lo que quiere el diablo, separarme de la iglesia, dividir la iglesia. Y por eso es cuando hermanos que son miembros de la iglesia y por cualquier cosita se van de la iglesia y no les importa la iglesia, es porque no han entendido la gravedad de vivir en el primer Adán y de despreciar la honra que tenemos en el segundo Adán. ¿Será que te vas a ir a una iglesia donde no haya problemas? Que no vaya a cansarlos. ¿Verdad? Alguien que abandona la iglesia por niñerías, ¿verdad? Por cositas ahí que, es que dijo algo, ya es que no sé qué, y ahí es que no sé cuándo, y mejor me voy a ir de la iglesia. Nunca he entendido en realidad lo que es la iglesia. El apóstol Pablo una y otra vez lo dice, ¿que no pueden soportar el agravio? ¿Que no pueden soportar que alguna vez los ofendan? El Señor Jesucristo sufrió contradicción de pecadores toda su vida. Y Él no dijo, Señor, bueno, mejor ya no sigo con el plan de redención. Entonces, nos ayudan esos estudios a ver la profundidad del pecado, de sus consecuencias, pero también la grandeza a la que somos introducidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Que siendo sujetos de condenación y de maldición, ahora en Cristo tenemos bendición. ¿Recuerdan lo que Pablo, el apóstol, dice en Gálatas 3:10, me parece? Dice que Cristo se hizo maldición por nosotros para que nosotros heredásemos bendición. Él quitó la maldición de la ley para que nosotros seamos benditos en Él. No regresemos al primer Adán. Sigamos en el segundo Adán. En nuestra cabeza pactual, perfecta, nuestro Señor Jesucristo. ¿Comentarios finales, hermanos? Hermanos de Zoom, ¿alguna pregunta, algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Esto nos hace madurar en nuestra fe, ¿verdad? En nuestro entendimiento de la doctrina. ¿Ok? Hay que esforzarnos en pensar, en meditar, y esto nos hará mejores cristianos cada vez, confiando y dependiendo de nuestro buen Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, entonces si no hay preguntas, vamos a concluir con una palabra de oración, amados hermanos. Oremos. Padre, gracias por ese tiempo bonito que nos regalaste. Gracias por meditar en la obra perfecta de Cristo a través del tema de la creación y de la caída del hombre en el pecado, de ver las consecuencias de la caída, pero también la gran honra que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias, sus matrimonios, sus trabajos, y concédenos que el viernes, Señor, podamos estar aquí otra vez para estudiar, continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Derrama tu bendición y tu gracia en nosotros, según tu grande misericordia, en Cristo Jesús. Amén. Hemos concluido, hermanos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el viernes. Bendiciones, amados hermanos. Hasta luego.